Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Hoy nos espera un tema que, como dice la juventud, va a romper internet. ¿Preparados para un festín de drama? Hoy, como les prometí, nos sumergimos en las turbulentas aguas del universo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que, como estrellas fugaces, iluminaron el firmamento de las telenovelas turcas. Y es que agarraos fuerte porque hoy desenterramos una revelación que, según susurran las fuentes más fiables directamente del entorno de Demet, involucra, nada más y nada menos, que al mismísimo Can Yaman. Sí, lo sé, lo sé. Muchos de ustedes son acérrimos defensores de esta pareja, ya sea por la magia que irradiaban en la pantalla o, como muchísimos anhelaban, la posibilidad de que su amor trascendiera al mundo real. ¡Ay, esa química! Su dinamita en Erkenci-Kuş fue sencillamente innegable. Nos hicieron suspirar como colegiales enamorados, reír a carcajadas como si no hubiera un mañana, y llorar a moco tendido como si el mundo se acabara. Pero la cruda realidad, como suele suceder con demasiada frecuencia, a veces es un espejo deformante de la ficción. Antes de que sigamos adelante y les revele esta jugosa bomba que estoy segura les va a dejar con la boca abierta, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No sean tímidos. Aquí encontrarán todo lo último sobre sus actores y actrices turcos favoritos, desde noticias sobre sus próximos proyectos hasta chismes jugosos y picantes como el que tengo preparado hoy. Así que no lo piensen más, denle al botón de suscribirse ahora mismo. Y para que no se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita. Así estarán siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Durante años, inmediatamente después del descomunal fenómeno que fue Erkenci-Kuş, los rumores sobre una posible relación romántica entre Demet y Can se convirtieron en un eco constante, un mantra repetido hasta la saciedad por los medios y los fans. Los seguidores, cual detectives privados, analizaban cada mirada que se cruzaban, cada gesto aparentemente inocente, cada comentario que hacían públicamente buscando, con lupa en mano, señales reveladoras de que su amor era algo más que una simple actuación. Y para ser honestos, hubo momentos en los que parecía que realmente existía algo especial entre ellos. Sí, lo admito. Hubo fotos robadas que alimentaron nuestras más fervientes esperanzas, entrevistas con respuestas ambiguas que nos hacían volar la imaginación. La prensa turca, ávida de carnaza, se volcó por completo en el tema, siguiéndolos a sol y a sombra, tratando de capturar la instantánea definitiva, la imagen que confirmara, de una vez por todas, el romance que todos soñábamos. Pero como bien sabemos, el tiempo implacable siguió su curso inexorable, y esa confirmación tan ansiada nunca llegó. Can Yaman, siguiendo el guión de su propia vida, siguió su camino, tomando una decisión drástica, mudándose a Italia para reinventarse y enfocarse en nuevos proyectos que le permitieran expandir sus horizontes. Demet Özdemir, con la resiliencia que la caracteriza, también continuó forjando su carrera, protagonizando otras series que la consolidaron como una de las actrices más talentosas de Turquía y finalmente encontrando el amor y casándose con el reconocido cantante Oğuzhan Koç. Sin embargo, incluso después de la fastuosa boda de Demet, el fantasma omnipresente de Can Yaman seguía planeando sobre ella, como una sombra persistente, sobre todo cuando la prensa, siempre oportunista y buscando la polémica fácil, intentaba, con preguntas capciosas, sonsacarle alguna opinión sobre su antiguo compañero de reparto. ¡Qué fastidio! Ahora bien, aquí es donde la trama se complica y la cosa se pone verdaderamente interesante. La revelación que les traigo hoy no tiene que ver directamente con un romance secreto que nunca salió a la luz, ni con una reconciliación imposible digna de un culebrón venezolano. No, no se hagan ilusiones, no es nada de eso. Lo que se está diciendo, y esto, repito hasta la saciedad, viene de fuentes muy cercanas a Demet, personas de su entera confianza que conocen sus secretos más íntimos, es que la actriz habría confesado, en la intimidad de su círculo más cercano, que la presión mediática y la constante asociación con Can Yaman durante y después del apogeo de Erkenci-Kuş llegaron a ser extremadamente sofocantes para ella, como si llevara una pesada losa sobre sus hombros. Imagínense por un momento ponerse en sus zapatos y experimentar lo que ella vivió. Eres una joven actriz, rebosante de talento y ambición, que de repente se ve catapultada al estrellato mundial gracias a una telenovela que rompe récords de audiencia en todos los rincones del planeta. De la noche a la mañana, eres famosa. Todos te reconocen por la calle, te persiguen los paparazzi como si fueras un trofeo de caza,
quieren saber cada detalle de tu vida privada, husmean en tus redes sociales y te acosan con preguntas incómodas. Y como si eso no fuera suficiente, te emparejan constantemente con tu compañero de trabajo, creando expectativas irreales y alimentando fantasías románticas que en la mayoría de los casos no existen en la vida real. ¡Qué agobio! Según estas fuentes, Demet sentía que no se le permitía ser vista como una persona individual, con sus propios méritos y logros, sino que era percibida siempre como la mitad de la pareja de Kanyaman, como si su identidad estuviera indisolublemente ligada a la de él. Esto, obviamente, afectaba negativamente su imagen profesional y personal. La actriz sentía con frustración que su talento y su arduo trabajo eran constantemente eclipsados por el romance ficticio que la gente había creado en su cabeza, un espejismo alimentado por la prensa y los fans. ¡Qué injusticia! Pero agárrense fuerte porque aún hay más. Al parecer, y esto es lo más impactante de todo, Demet también habría revelado que, si bien reconocía y valoraba la innegable buena química que tenía con Khan en la pantalla, la relación entre ellos fuera del set de grabación era mucho más distante y profesional de lo que la gente se imaginaba. De hecho, se dice, aunque estos son solo rumores, que en ocasiones las diferencias de opinión y los egos, a veces inflados, de ambos actores chocaban frontalmente, creando cierta tensión palpable en el ambiente de trabajo. ¡Uf, qué incómodo! Ahora, antes de que empiecen a crucificar a Kanyaman y lo conviertan en el villano de esta historia, quiero aclarar algo muy importante. Alto ahí, paren las rotativas. No estoy diciendo que él sea el único culpable de todo este embrollo. La presión mediática y las desmedidas expectativas de los fans son factores externos que escapan al control de cualquier persona, por muy famosa que sea. Además, no olvidemos que Khan también debió lidiar con su propia fama repentina y con la constante asociación con Demet, una carga que seguramente no fue fácil de sobrellevar. Sin embargo, la revelación de Demet pone de manifiesto algo que, con demasiada frecuencia, olvidamos en este mundo de fantasía y glamour, que los actores, al igual que nosotros, son personas reales, de carne y hueso, con sentimientos, emociones y presiones que deben gestionar a diario. Y que, a pesar de lo que vemos en la pantalla, donde todo parece perfecto y maravilloso, no siempre lo que brilla es oro. Exacto. Esta información también nos hace reflexionar profundamente sobre el papel de los medios de comunicación y la enorme responsabilidad que tienen al informar sobre la vida personal de las celebridades. Muchas veces, en su afán desmedido por conseguir la primicia exclusiva o por alimentar el morbo insaciable del público, los medios invaden la privacidad de las personas, tergiversan la realidad y crean expectativas irreales que, a la larga, terminan dañando a los involucrados. ¡Qué pena! En el caso particular de Demet y Khan, la constante presión mediática y la asociación forzada como pareja romántica pudieron haber afectado negativamente su relación profesional y personal. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando una gran fortaleza, es importante reconocer que la experiencia no debió ser nada fácil para ninguno de los dos. Seguro que no. Volviendo a Demet, es totalmente comprensible que, después de años de estar bajo el implacable foco público y de ser constantemente vinculada a Kanyaman, la actriz haya querido poner distancia de por medio y enfocarse en su propio camino, libre de ataduras y expectativas ajenas. Su matrimonio con Othman Koch, aunque finalmente no funcionó, parecía ser una prueba de ello, un intento de construir una vida personal al margen del mundo del espectáculo. Demet buscaba desesperadamente la felicidad y la estabilidad en su vida privada, y eso es lo que realmente importa al final del día. Bravo por ella. Y aunque la ilusión de verlos juntos como pareja en la vida real se haya desvanecido para muchos fans, como una burbuja de jabón que se rompe en el aire, es importante recordar que Erkenci Kuş seguirá siendo, para siempre, una de las telenovelas turcas más queridas y recordadas por el público. La química innegable entre Demet y Khan en la pantalla es un hecho irrefutable, y eso es precisamente lo que ha hecho que la serie sea tan especial y perdure en el tiempo. Pero al final del día, debemos respetar las decisiones y los sentimientos de los actores. Ellos son los que viven la realidad detrás de las cámaras, conocen los entresijos del negocio y son ellos los que tienen derecho a elegir su propio camino, sin presiones ni injerencias externas. Así que ahí lo tienen, mi gente. La revelación bomba sobre Demet Özdemir y Kanyaman que, según dicen, ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Una historia que nos recuerda, una vez más, que la realidad no siempre es como la pintan y que, detrás de la fachada de fama y glamour, hay personas reales con sentimientos y presiones que a menudo desconocemos. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy,
hemos analizado la presión mediática que sufrió Demet Özdemir después del arrollador éxito de Erkenci Kuş, la constante asociación con Can Yaman que la asfixiaba, la supuesta tensión que existía entre ellos fuera de la pantalla y cómo todo esto afectó a la actriz a nivel personal y profesional. Una historia llena de matices y claroscuros que nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y la necesidad de respetar la privacidad de los famosos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Me encanta saber que están ahí. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática pudo haber afectado la relación entre Demet y Can? ¿Creen que los medios deberían ser más responsables al informar sobre la vida personal de los famosos? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos con mucho interés y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo último sobre el mundo del espectáculo turco, así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Y recuerden siempre, manténganse informados, pero siempre con una pizca de escepticismo. Los quiero.